Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Buenas tardes a todos, hermanos. Hoy estamos contentos porque hoy vamos a salir a las calles a hacer las preguntas de las dudas del católico. Espero correr con suerte y que el Espíritu Santo nos acompañe para hacer todo esto para mayor gloria de Dios. Vamos a salir y estamos aquí en la Catedral de San Buenaventura de la Diócesis de Cuautitlán. Esperemos que nos vaya muy bien. Buenas tardes, tenemos a la señora Olivia Martínez y ella tiene una duda del católico. ¿Cuál es tu duda? Pues mi duda es de qué significa la corona de Adviento. ¿Qué significa la corona de Adviento? Así es que vamos a estarla respondiendo en nuestro próximo programa. Gracias. La corona de Adviento significa un símbolo católico que representa por un lado el tiempo de espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo celebramos el 24 de diciembre. Es por ello que tiene 4 velitas, o muchas veces tiene 5 velitas, porque representa los domingos que pasarán para el 24 de diciembre, y la velita que lleva en medio, que es blanca siempre, representa el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, además tienen simbolismos, estos son los colores, también la forma de la corona, por qué es verde. Entre los colores tenemos 3 moradas, una rosa, como ya lo mencionó el Padre Luis. La rosa significa el gaudete, que es la acción de gracias a la Virgen María, y la blanca, pues que ya es lo que... la venida del Señor. El color verde en nuestra corona de Adviento es la esperanza que nosotros tenemos en el Salvador, y la forma redonda de la corona es porque el amor no tiene ni principio ni fin. 1, 2, 3. Tenemos a la señora Venecia Martínez y ella tiene una duda del católico. ¿Cuál es su duda? Padre, ¿por qué la Biblia dice que no adoremos imágenes ni todo lo que está hecho por la mano del hombre? ¿Y por qué en la iglesia tenemos imágenes? Esto lo contestaremos en este programa de las dudas del católico. En efecto, la inquietud de esta duda tiene su referencia en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo y en Deuteronomio. Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna imagen ni cualquier tipo de representación de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas por debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la 3ª o 4ª generación. Bien, nosotros tenemos que distinguir este aspecto del Antiguo Testamento y su contexto. Todos los biblistas hacen referencia a que se refería a las religiones de Egipto y Babilonia, sobre todo el famoso becerro de oro que se había construido. Por lo tanto, la iglesia como tal no adora ninguna imagen, venera. Y es que aquí está el secreto de esta pregunta: adorar solamente a Dios. Y el Catecismo de la Iglesia nos habla de lo siguiente. Así es, Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Dice: adorarás a tu Dios y solo a Él le darás culto. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat.
También hay que recordar el concepto de idolatría y latría. Latría es la adoración que tenemos hacia Dios. Idolatría es lo contrario, es la falsa adoración que le damos pues, a los ídolos o a otras cosas. Dentro de la veneración hay que recordar que teológicamente también tenemos 3 niveles, que es la dulía, que es aquella veneración que le rendimos a los santos, la protodulía, que es la veneración que le rendimos a San José, la hiperdulía, que es un escalón más arriba, que es aquella veneración que le rendimos a la Virgen María, y bueno, pues de ahí ya tenemos la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y esto también tiene un hecho histórico. En la iglesia, a partir del siglo III, hubo un momento fundamental que se llamaron las catacumbas. Eran católicos quienes daban su vida para defender la fe. Los primeros cristianos decidieron sepultarlos. Muchos de ellos murieron en el circo romano, luchando, y más que luchando, defendiendo su fe, nunca negándola. Ellos los sepultaron bajo la tierra e hicieron prácticamente grutas subterráneas, y data las imágenes más antiguas representadas ahí, no solo de algunos ya reconocidos como santos, sino también de algunos pasajes bíblicos. Esto se produjo en Roma. Los romanos estaban sumamente acostumbrados a representar el emperador en imágenes, etc. Para ellos no tenía ninguna complicación lo que el Antiguo Testamento estaba redactando. Pero la iglesia sí tuvo mucho cuidado al tener este fundamento tan importante. A Dios se le adora. A los santos, a la Santísima Virgen y demás objetos sagrados se le venera. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Nos encontramos aquí afuera de la Catedral de la Diócesis de Cuautitlán y estamos aquí con Rodolfo. Él también tiene una duda del católico. ¿Cuál es tu duda, Rodolfo? Buenas tardes. Pues principalmente la duda que le comentaba al padre es ¿qué diferencia hay entre las iglesias o cuáles son las diferencias entre una catedral, una parroquia, una iglesia normal, una rectoría? Muchas gracias. Esta pregunta la responderemos a continuación. Gracias por tu duda del católico. En efecto, la iglesia en estructura y también en una administración sacramental hace las diferentes clasificaciones de iglesia. Y digo entre paréntesis porque todas son iglesias y son destinadas al culto de Dios nuestro Señor. Podríamos empezar con las primeras. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre capilla, rectoría y parroquia? Podríamos decir que la matriz es la parroquia, y en la parroquia la autoridad quien va a estar representando esta casa para el culto sagrado es el párroco. Es parroquia porque hay un párroco, y el párroco puede administrar sacramentos como el bautismo, como la primera comunión, también como el matrimonio. Las siguientes que pertenecen a una parroquia pueden ser capillas o rectorías. La rectoría es mucho más grande que una capilla y puede administrar ciertos sacramentos, por ejemplo la primera comunión, pero para la capilla definitivamente es un lugar mucho más pequeño dedicado al culto. Ahí no se ejerce muchas veces ningún sacramento, todo se destina para ejercerse dentro de la parroquia. Sin embargo, hay otras categorías de iglesia. Adelante. Sí, hay que recordar también que existe la catedral, que la catedral es una sede en donde se ubica el obispo y en donde se dan algunos sacramentos especiales, como es la confirmación. Hay que recordar que la confirmación también a veces se lleva a algunas parroquias, sin embargo, la sede de este sacramento siempre va a ser una catedral. También hay lugares como la Basílica Padre, que si no me equivoco son lugares dedicados a una aparición o a algún santo, a una aparición mariana, ¿no? Así es. La catedral debe de residir a la autoridad máxima eclesial que se llama el obispo. Y el obispo es el pastor que está al pendiente de una zona pastoral, de todo un lugar enorme en el cual él es el pastor o el obispo.
Para las basílicas, pues ya son una institución muy antigua, que son dedicadas a alguna ciudad o una comunidad por algo específico. Puede ser la aparición mariana de alguna advocación mariana, o puede ser incluso la veneración de las reliquias de algún santo en Como específico. de San Pedro como en de Roma. San Pedro en Roma. Buenas tardes, estamos aquí afuera de la Catedral de San Buenaventura en la diócesis de Cuautitlán y tenemos a la señora Vero, que ella nos va a hacer una pregunta, una duda del católico que tiene. Yo le quiero preguntar si es lo mismo santiguarnos que persinarnos. Muy bien, pues esta pregunta la vamos a responder a continuación. De duda, porque tenemos que diferenciar tres aspectos de saludar de forma católica. Es santiguarse, signarse y persinarse. Santiguarse evoca a simplemente un saludo haciendo una cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esta puede ser en una ermita fuera de nuestra casa, puede ser incluso frente al altar de nuestro hogar, o bien frente a alguna imagen que le tengamos alguna pues devoción. Significa recordar al Dios en el quien creemos. Es un Dios trino, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También está la manera de signarse, que es una manera más completa de hacerlo, que vendría siendo una cruz en la frente, boca y pecho. Sería por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Persinarse evoca a algo muy curioso. Es la combinación de ambas, santiguarse y signarse. Persinarse significa simplemente un símbolo de cruz cuando nosotros no estamos necesariamente frente a alguna imagen que nosotros le reconocemos como algo importante para nuestra fe, sino simplemente cuando vamos a hacer un examen, los futbolistas cuando van a iniciar el partido, o etcétera. Estamos con la señora Elvia y ella tiene una duda del católico. Mire, pues a hoy en día me he dado cuenta que ya mucha gente se tatúa y yo me he puesto a pensar que si tatuarse es pecado, sí o no. Lo contestaremos a continuación. Gracias por tu duda del católico. En efecto, la Sagrada Escritura tiene un apartado para hablar de este tema y justamente nos lo habla en el Levítico. Adelante. No se hagan heridas en el cuerpo por un muerto, ni se adornen con tatuajes. Yo, el Señor. Los tatuajes tienen una herencia histórica. Se dice que en Egipto y en muchas otras culturas los tatuajes existían. Incluso me parece que en Hawái el tatuaje significa un apellido. Entonces es muy interesante saber que la iglesia no está en contra del tatuaje. El tatuaje no es bueno ni malo. El error es qué simbolismo o qué significado nosotros les damos. ¿Qué es lo que nos puedes decir tú, Jocelyn? Sí, bueno, principalmente hay que recordar que nuestro cuerpo es templo de Dios. Por lo tanto, pues debemos de consagrarlo a Él, ¿no? Ver que sí está de cierta manera permitido, cuáles son los significados, si es tan importante ese tatuaje para nosotros, y si no lo es, ¿por qué dañar nuestro cuerpo de tal manera? En la jornada Juventud, Papa Francisco respondía esta pregunta y decía, ¿cómo debo de tratar a alguien que tiene tatuajes? El Santo Padre dijo, bueno, antes de juzgarlo, deberías de preguntarle qué significa para él ese tatuaje. Y frente a esta pues propuesta, podríamos nosotros también profundizar y especificar. Es lo mismo tatuarse una imagen de Jesucristo o un crucifijo o la Virgen María o incluso el nombre de tu familia o tu apellido a tatuarse como qué otro tatuaje, yo sé. Pues tatuajes ahora sí que del mundo, no sé, una muerte, una calavera, cosas que sabemos que pues no están dentro de nuestra religión, de nuestras creencias. Lo que la religión te pide es que antes de hacer esta acción valores tu cuerpo, porque tu cuerpo también le pertenece a Dios y es sagrado, es el templo sagrado del Espíritu Santo. Por lo tanto,
Los tatuajes no son buenos ni malos. Lo importante es que nosotros nos detengamos para reflexionar qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo. A continuación, una pequeña cápsula para complementar nuestra información. Non spaventarti dei tatuaggi. Gli eritrei da anni si facevano la croce qui, anche oggi le vediamo, si tatuavano la croce, no? Sì, ci sono esagerazioni oggi, io vedo che alcuni, anche credo che quelli che hanno una misura forte di tatuaggi non possono dare il sangue, no? Credo che cosa del genere, perché c'è un pericolo di intossicazione. No, quando si esagera, ma è un problema di esagerazione, ma non di tatuaggio, no? Il tatuaggio indica appartenenza. Entonces, tu, giovane, che ti sei tatuato o tatuata così, cosa cerchi? In quel tatuaggio quale appartenenza dici? E incominciare a dialogare con questa, e da lì si arriva alla cultura dei giovani, no? È importante, ma non spaventarsi. Con i giovani non si deve spaventarsi mai, mai, perché sempre, anche dietro le cose non tanto buone, c'è qualcosa che ci farà arrivare a qualche verità, ¿no? Estamos ahora con Vicky y ella tiene una duda del católico. Hola, buen día. Mi duda es, ¿se contrapone la práctica de la meditación o de la yoga con mi fe católica? La respondemos a continuación. Lo primero que tenemos que reafirmar es que la práctica del yoga no es una práctica católica. Y para eso nos vamos a apoyar de un libro que sacó el padre Pedro Gonzalo respecto a la New Age, que se llamó El Desafío, y describe este fenómeno de la siguiente forma. Dice: voz que metafóricamente designa el método o programa de dominar las fuerzas corporales y mentales, a fin de alcanzar la armonía y unión con el yo mismo, con los demás, con el universo y con lo divino, de modo que puede liberarse al alma de las pasiones del cuerpo. El yoga admite en el hombre 5 clases de cuerpo, desarrollando una antropología subyacente, íntimamente relacionada con el paradigma de la New Age. Bien, por lo tanto, en la iglesia sí quiere hacer esta distinción. La práctica del yoga no es una práctica netamente que nos está remitiendo a una espiritualidad católica. No hay que recordar que aunque el yoga parece un inocente ejercicio, pues muchas veces dentro de este ejercicio se pide que se realicen mantras, ¿no? En la cual pues es una oración en la cual la gente que lo practica dice que se pone en sintonía con el universo. Sin embargo, pues esto es contrario a nuestra fe. Hay que recordar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del combate a la oración. Dice: la oración es un don de la gracia y la respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración. La unión con Dios: se ora y se vive por quien se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable al combate de la oración. Por lo tanto, el mal de practicar el yoga para un católico consiste en... Bueno, también encontramos diversas cosas que nos permiten conectarnos con nosotros mismos. Muchas veces cuando nos metemos a redes sociales encontramos muchas cosas para decretar, omitiendo la voluntad de Dios. Entonces sabemos que eso ya no está bien.
debemos aceptar tal cual la voluntad de Dios, o en su caso trabajar por lo que queremos en vez de decretar. Si no trabajamos, pues no obtenemos lo que queremos. A continuación, una pequeña cápsula para complementar nuestra información. Todo lo que pasa en el espíritu repercute en el cuerpo. Si una persona odia a otra, se traducirá en insultos, peleas, pudiendo llegar hasta matar. Lo mismo si una persona ama a otra, repercutirá ese amor espiritual en el mundo físico con muchas obras buenas. Y también lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma. Tal es así que si alguien se corta un dedo, se pone triste todo entero. O si uno recibe un perjuicio material sin merecerlo, desaparecerá de él la paz y le surgirá deseos de justicia, hasta de venganza. También si uno se dedica a la música, su espíritu tenderá a comprender o expresar todo desde la música. Lo mismo pasa con la gimnasia o cualquier otra cosa. Con esto podemos comprender entonces el alcance espiritual que puede tener la práctica física de cosas como el yoga. El yoga es un conjunto de técnicas de ascetismo que comprenden ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, etc., más o menos naturales, complicadas posturas o prácticas de meditación. Todo esto mezclado con ideas filosófico-religiosas propias del hinduismo, con la pretensión de llegar a unirse a un supuesto ser universal. El yoga no se puede aprender en solitario, sino que se necesita de una iniciación, un maestro, un gurú. El reconocido gurú Jean-Roger Reviere, en su libro Yoga, dice: las técnicas del yoga consisten en suprimir los estados de conciencia, las vibraciones mentales y reemplazarlas por una intuición extrarracional. Para eso el aprendiz o yogi debe pasar por 8 etapas. Primero, frenar pasiones y emociones. Segundo, adquirir hábitos de purificación física. Tercero, las posturas, que emulan posiciones de los ídolos hindúes o supuestas divinidades de la naturaleza. Cuarto, ejercicios de respiración. Quinto, abstraerse de los sentidos. Sexto, la concentración de la mente sobre un punto. Séptimo, control de la voluntad alejándola de toda sensación y pensamiento. Octavo, aislamiento de la realidad y extinción de la personalidad individual en el ser universal. Suele decirse que estas etapas van acompañadas de poderes extraordinarios, como la telepatía. Sin embargo, no hay registros serios de nada parecido, y todos los gurúes de la historia han muerto de igual manera. El mismo Buda murió en el siglo IV a.C. Y estos estados alterados de conciencia quitan la propia defensa psíquica que naturalmente tenemos contra los espíritus malignos. Lo mismo sucede con otras prácticas semejantes como el Reiki. Como es evidente, es casi imposible separar los principios filosóficos del yoga de sus prácticas gimnásticas, ya que de entrada para llegar a esas prácticas se pide modificar el modo de pensar. Carlo Rizzo, docente en cátedra de enfermedades nerviosas y mentales de la Universidad de Roma, en su libro 100 problemas de conciencia, dice que para realizar la gimnasia que el yoga enseña en sus primeros pasos es necesario ser joven y estar exento de enfermedades cardiorrespiratorias o pleuropulmonares. De lo contrario, varios ejercicios resultan dañinos para el organismo. Y respecto de los últimos estadios yógicos, dice que, no obstante tales experimentos en individuos jóvenes, inmaduros o con un sistema nervioso poco sólido, podrían
favorecer la aparición de psicopatologías histéricas o psicasténicas. Y sin embargo hay escuelas que enseñan yoga a los niños. Pero al confrontar la filosofía del yoga con el cristianismo, vemos grandes incompatibilidades, ya que el yoga es panteísta, mientras que el cristianismo dice que Dios no es creación. El yoga defiende la disolución de la persona, cuando el cristianismo defiende la individualidad hasta la santidad, pero en comunión con Cristo y los demás individuos. El yoga tilda a las cosas visibles como ilusorias, maya, y a la materia como mala, mientras que la filosofía del catolicismo es realista y ve en la creación la obra de Dios. Y ni hablar del alejamiento del amor al que induce el yoga. En fin, si uno busca las recomendaciones de la Iglesia referentes al cuidado físico, uno se encuentra con el aliento y el apoyo de la Iglesia a cuidar el propio cuerpo y con la recomendación de decenas de otras prácticas que son médicamente seguras, buenas y armoniosas con las palabras eternas de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se topa con una negativa ante el yoga, porque nuestra Santa Madre Iglesia se preocupa por la salud tanto física como espiritual de sus hijos. Agradecemos muchísimo la participación de todos quienes nos han apoyado con alguna duda del católico. Les recordamos que esto tendrá la segunda parte para el siguiente programa y por lo pronto los invitamos a seguirnos apoyando, porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico.